mostró compartir de algo muy especial, de una persona a quien yo amo con todo mi corazón. Esa persona me ayuda, me consuela, está siempre conmigo, está frente a mí, está atrás de mí, está alrededor de mí, está en mí. Y hablando de hechos, se habla de que es hechos de los apóstoles, pero también es mencionado hechos del Espíritu Santo. Y yo quiero hablarles de esta persona, de la Trinidad, del Espíritu Santo. Cuando Jesús, yo quiero orar por esto. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que me das, Dios, de hablar. Quiero ser usada por ti. Y quiero pedirte a ti, hermoso Espíritu Santo, que me ayudes, Señor, como yo sé que tú lo haces, y me enseñas y me guías a hablar de ti, Señor. Úsame, Padre, y que logre transmitir, Señor, lo que hay en mi corazón, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús fue crucificado, resucitó al tercer día, se presentó a los discípulos con muchas pruebas y manifestaciones de que Él había resucitado. Y les dijo a sus discípulos, tienen que esperar porque va a venir sobre ustedes un poder, porque yo les estoy dando una misión que ustedes van a cumplir, pero para poderla llevar a cabo, ustedes necesitan esperar a que venga la promesa que les ha dado mi Padre. Vendrá el Espíritu Santo. Entonces había que esperar. Hechos 1:4 dice, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Para que pudieran llevar a cabo la misión que Dios les había dado, tenían que esperar. Y dice en Juan 14:25, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he enseñado. Durante todo el tiempo que habían estado con Jesús, los discípulos, todo eso el Espíritu Santo les haría recordar, porque había un propósito para que ellos cumplieran la misión. Imagínense ustedes que para una misión encomendada, pongamos un ejemplo, un soldado tiene una misión y les dicen a los soldados, para que ustedes cumplan esta misión, tienen que esperar a que llegue el equipo necesario para que ustedes se vayan a esta misión. Las armas, provisiones, equipo necesario, un mapa, para que puedan llegar y cumplir esta misión. Ellos tenían que esperar. ¿Se imaginan que para una misión como esta, los soldados dijeran, pues así, vámonos de una vez a la misión y no esperamos? ¿Creen que pudieran cumplir con esa misión? Sin lo necesario difícilmente se puede cumplir una misión. Entonces era necesario que se esperara al Espíritu Santo. Y hablando de dirección hacia dónde ir, era pues ahora sí que como un mapa, y aquí lo que el Espíritu Santo les iba a dar instrucciones e indicaciones, como Jesús les dijo, me van a ser testigos primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablando de instrucciones y de mapas, que a veces hay que seguir la instrucción tal cual se nos menciona, yo recordé un suceso que seguramente un mes, un poquito más, me pasó. Llegaron mis papás muy tarde a mi casa, ellos viven fuera, y me pidieron que si los podía llevar para tomar su autobús ya en la madrugada, y le iban a tomar como a las 5 de la mañana. Y por supuesto que sí, los llevé. Yo, la verdad, soy una persona que me pierdo mucho. Las ubicaciones, direcciones y todo eso es pues muy difícil para mí. Entonces yo sé llegar a ciertos lugares
Y así como aprendí a llegar, de la misma manera me regreso y es muy difícil que a menos que aprenda alguna otra ruta y con todo detalle, soy muy distraída en ese sentido. Y bueno, yo aquí en Guadalajara apenas tengo 24 años. Perdón. Bueno, es una excusa que me servía cuando tenía poquito tiempo, pero bueno, ya seguirla teniendo no es tan fácil. Llevé a mis papás entonces a la central, pero mi papá antes de llegar me dijo, hija, dale vuelta por aquí y dale por acá, vas a llegar más rápido y vuelta por allá. Y mi papá, bueno, sabe muchísimo. Y vas a llegar atrás, en la parte de atrás de la central. Entonces, así me fue llevando y yo iba asustada. Y dije, porque yo esto no lo sé. Entonces, pero digo, mi papá, y llegué al destino. Entonces, se bajan y me dice mi papá, aquí nada más, hija, es así, así, así. Y llegas, ya agarras no sé qué. Y yo, bueno, pues, no sé, la cara que puse, pero mi papá, bueno, me decían adiós, y yo también a ellos. ¿Está bien? Sí, claro que sí, papá, adiós. Cuando ya ellos estaban esperando que yo arrancara, entonces pues arranqué, ¿verdad? Así como que ahorita me voy a detener, ¿qué voy a hacer? Me detuve y bueno, dije, Señor, ayúdame, pues ¿cómo voy a regresar a mi casa? 5:30 de la mañana, oscuro, no sé dónde estoy, ¿qué voy a hacer? Ayúdame. Acuérdate que no me diste un GPS integrado. Y lo que sentí yo, te lo puse en el celular. Y yo, ok. Ahí está el GPS en mi celular. Gracias a Dios que mis hijos me enseñaron a cómo mover ese aparato y buscar el GPS. Dije, llévame a casa. Claro, le puse así el GPS, ¿verdad? Mi dirección. Y ya marcó ahí cómo llegar a mi casa. Yo no sabía dónde estaba. Por supuesto que donde marca el puntito donde estás y al destino, yo dije, pero como que llego más fácil por aquí, donde no me dice que me vaya. Como que es más fácil. Pero sabía que me podía perder. Tenía que seguir la dirección, tenía que seguir la línea que me era marcada para llegar a casa. Gracias a Dios que llegué a casa. Y llegué a tiempo porque tenía que llevar a mis hijas a la escuela. Necesitamos entonces recibir la instrucción. Pero cuando esto está en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. ¿Qué sucedería? ¿Cuál era la misión? Dar testimonio de mí. Para que puedas, ¿cuál es la misión? Dar testimonio de mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Llegó el Espíritu Santo. Dice la Biblia, Hechos 2, que el Espíritu Santo, que estaban todos reunidos, unánimes, orando, estaban en una actitud de esperar lo que Jesús les había dicho que llegaría. Y llegó el Espíritu Santo, dice la palabra, como un viento recio, y se posó en cada uno y hablaban en diferentes lenguas. Así es como se manifestó el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas y las personas que estaban ahí, por ahí, muchos extranjeros, mucha gente, se asombraba de la algarabía que escuchaban y se acercaron y estaban atónitos por lo que estaban escuchando. Y yo le pedí a 3 personas, vamos a hacer una actividad para darnos una idea de lo que estaba pasando. ¿Pueden pasar, por favor? Sí, arriba, por favor. Cada uno Glory to God, who in Jesus fulfilled our salvation, died on the cross for our sins by his blood, and now we are reconciled to the Father. Wonderful and worthy to be praised. Gloria a Dio che ha fatto in Gesù la nostra salvezza. Lui è morto in quella croce per i nostri peccati e adesso per il suo sangue siamo riconciliati con il Padre, meraviglioso e eterno di lodare.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Amén, muchas gracias. Wow. Para mí, el escuchar un poquito de lo que sucedía. Dice la Biblia que los que estaban ahí estaban maravillados porque los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Entendían lo que estaban hablando y decían, ¿no son estos galileos? ¿Cómo les escuchamos hablar en nuestra propia lengua? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Les oímos hablar en lenguas, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Lo que ellos ahorita, ustedes escucharon, y quienes hablan italiano, inglés o hebreo, lograron entender lo que ellos estaban hablando. Estaban hablando las maravillas de Dios. Lo voy a leer en español. Gloria a Dios que ha cumplido en Jesús nuestra salvación. Él murió en esa cruz por nuestros pecados y ahora por su sangre somos reconciliados con el Padre, maravilloso y digno de alabanza. Eso es lo que yo me imaginé, que podían ellos estar hablando en lenguas. ¿Qué te imaginas tú? Porque dice que estaban hablando de las maravillas de Dios. Eso es lo que ellos estaban escuchando. Estaban dando testimonio de Dios por medio de la venida del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. A través de lenguas ellos empezaban a cumplir la misión que Dios les había dado, dar testimonio de mí. Y aquí empezaba a dar el testimonio de Dios por medio del Espíritu Santo. Ellos estaban atónitos, pero muchos decían, están borrachos. Eso es lo que tienen, por eso es que hablan así o están de esa manera, como habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces Pedro se puso en pie y empezó a explicarles a todos los que estaban ahí lo sucedido y les dijo, esto estaba profetizado ya que sucedería. Esto ya había sido dicho por el profeta Joel. Y dijo, sucederá que en los últimos días, esto está en Hechos 2:17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán y mostraré prodigios. Eso es lo que les estaba explicando Pedro de lo que estaba sucediendo. El Espíritu se estaba derramando, estaba empezando a manifestarse lo que ya había sido dicho a través de esto. Y estaba hablando y empieza apenas derramado el Espíritu, profetizando, dando mensajes de Dios, visiones, sueños. Eso es lo que sucedería. Y aún lo que estaba haciendo Pedro ya había sido profetizado. Él estaba apenas empezando a levantarse y hablar de la palabra de Dios. Esto fue dicho por Jesús, Lucas 24:47. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y todas las naciones, comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces Pedro, sabiendo esto, que estaba empezando a cumplirse, empezó a hablarles del arrepentimiento y el perdón de pecados. Empezó a explicarles todo lo que ustedes están viendo, esta manifestación del Espíritu Santo, ya había sido dicho, pero tiene una finalidad, arrepentirse y recibirán el perdón de pecados. Y entonces recibieron 3,000 personas a Jesucristo y fueron transformados. Hechos 2:38, cuando se
recibieron estas 3,000 personas, Pedro les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Para eso es que les dijo que se bautizaran. Y bueno, hablando de bautismos, quiero decirles que el 9 de agosto vamos a tener bautizos para que estén checando la fecha, y quienes deseen bautizarse, con anterioridad se les va a avisar de cursos para que puedan bautizarse. Amén. Y muchas situaciones por el poder del Espíritu Santo eran manifiestas. La predicación, pero las sanidades, los prodigios, los milagros. Pedro y Juan, como ustedes quienes han estado viniendo los jueves y hemos estudiado Hechos, sucedió que a un cojo sanaron. Y por este hecho eran pues acusados, o como ¿por qué haces esto? Dicen en la Biblia que muchos recibieron sanidad, fueron liberados, y aún la sombra de Pedro, sacaban a los enfermos afuera, y aún la sombra de Pedro pasaba y ellos recibían la sanidad. Todo esto estaba pasando. También lo que sucedió con Pablo. Pablo recibió al Señor, tuvo de una manera especial cómo se presentó Jesús a él. Y cuando se presentó a él, dice la Biblia que él quedó ciego, pero recibió instrucciones del Señor en que le dijo que esperara, y Dios le habló a un siervo, Ananías, y le dijo: ve a la calle que se llama Derecha, ve, ahí está Pablo. Y para este hombre Ananías, que conocía quién era Pablo, pues por supuesto que se asustó y empezó a decirle a Jesús: pero es que de quien tú hablas, él nos persigue a nosotros. Pero Jesús le dijo: yo lo usaré a él. Y entonces Ananías dijo: ok, hecho. Y llega Ananías con Pablo e inmediatamente le dice: hermano, ya está, aceptado. ¿Y saben lo que hizo Ananías? Oró por él para que pudiera recobrar la vista, y oró por él para que recibiera el Espíritu Santo. Era necesario que recibiera el Espíritu Santo para que entonces tuviera el poder. Dice la Biblia que después de que recibió el Espíritu Santo, se levantó Pablo, se bautizó, se quedó unos días ahí con ellos e inmediatamente empezó a predicar de Jesucristo. Empezó a dar testimonio de él por medio del poder de Jesucristo. Inmediatamente. ¿No es increíble? Los hechos por el Espíritu Santo. Es asombroso lo que Dios hace por su poder. Amén. Y así como esto, Felipe dice en la palabra que el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro donde estaba el etíope. Escuchó la instrucción Felipe, y entonces se acercó al etíope. ¿Cuál era la finalidad? Entonces percibió Felipe dar testimonio de aquel. Cuando el etíope estaba leyendo y no entendía las escrituras, y dijo: ¿quién me habrá de explicar esto? ¿De quién se trata? Entonces Felipe entendió. Lo que el Espíritu Santo me dijo: acércate, se refiere a que entonces dé testimonio de aquel. Y en el poder del Espíritu Santo lo hizo. También Esteban lleno del Espíritu Santo, y finalmente fue apedreado por todo lo que él hablaba.
todo lo que él explicó, al igual que Pedro, explicando por qué estaban sucediendo estas cosas, Esteban empezó a hablar, empezó a predicar y empezó a decir desde Moisés y explicar todo lo que había pasado, lo que había sido profetizado, y estaba hablando de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Muchos hechos por el Espíritu Santo. Y algo maravilloso que sucedía por lo que estaba el Espíritu Santo produciendo en cada uno de los que recibían a Cristo. El Espíritu Santo estaba produciendo algo muy especial. Dice la palabra que tenían las cosas en común. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. De un mismo corazón y una misma alma, de un mismo sentir y de un mismo parecer. ¿Saben lo que estaba pasando aquí? Estaban brotando los frutos del Espíritu, porque ellos estaban llenos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Yo no sé si están aquí maestras de campo de verano. Allá están trabajando, chicas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Y yo encontré una versión que me encanta. Dios habla hoy. Que dice acerca de esto: el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Esto estaba pasando con todos estos creyentes. Esto es lo que estaba sucediendo en ellos, brotaba porque eran llenos del Espíritu Santo. Cuando mi esposo y yo llegamos a nuestra casa, ahí, no puedo decir hay un árbol en mi casa, un árbol de guayaba. Y ese árbol daba las guayabas podridas. Entonces mi esposo hizo lo que la gente le dijo que hiciera para que ya diera el árbol, pues los frutos ya no engusanados ni podridos. Y era desde ponerle cal o de ponerle clavos, yo no sé usted, pero a eso le dijeron a él. Entonces ya le ponía cal, le ponía clavos, que alambres, que le ponía un listón rojo, bueno, le puso, y fumigarlo, y le hacía de todo, y el árbol seguía dando las guayabas podridas y engusanadas. Y entonces mi esposo ya así como que ya hice todo, y entonces dijo, voy a hacer algo diferente, y empezó a orar por ese árbol de guayaba, y se levantaba día a día, iba y oraba por el árbol, y tomaba un fruto y lo abría podrido, lo dejaba, y él seguía orando y seguía orando, hasta que, ¿saben qué? Ese árbol dio fruto bueno. Las guayabas ya no estaban podridas, ya estaban buenas, y ¿saben qué? Más grandes. Un hecho de verdad milagroso, porque las guayabas, un tamaño, yo sé que hay árboles que dan guayabas grandes, pero las daba pequeñas y ahora ya las daba grandes y fruto bueno. Sucedió algo sobrenatural en este árbol, que orara mi esposo y pidiera, ahora sí que algo milagroso, y sucedió. Y eso sucede en nosotros. Eso sucede en nosotros cuando llega la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe
y nos transforme, porque eso dice en Gálatas. Dejemos también que el Espíritu Santo nos guíe. Dice Gálatas 22:25. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Eso es lo que sucede. Sale fruto bueno. Tenían las cosas en común, ellos decidieron hacerlo así. Dice que vendían todas sus cosas, vendían casas, vendían terrenos, los traían a los apóstoles y lo repartían entre todas las personas, compartían la comida, compartían todo. Eso era lo que hacían. Como leímos ahorita, ellos eran felices compartiendo unos con otros. Pero sucedió algo que me llama mucho la atención, y esto sucedió a Ananías y Zafira. Está en Hechos 5:1. Desde Hechos 4:36 habla de un hombre, un levita, José. Dice la Biblia que él, quienes lo llamaban Bernabé, los discípulos, que significa consolador o el que consuela, dice la Biblia que él vendió un terreno y que trajo a los discípulos el precio, el costo del terreno, lo trajo. Y me llama la atención que hablan específicamente de él cuando se menciona que lo hacían todos, que hacían esto. Y entonces menciona después, en el capítulo 5, pero hubo uno llamado Ananías que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Y entonces Pedro le dijo: ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo? Tú y yo recibimos al Espíritu Santo, mas sin embargo nuestra carne ahí está, nuestras luchas ahí están. Y entramos en algunos momentos en una decisión, segundos, instantes, de qué vamos a hacer: escuchar la voz de Dios o no escuchar la voz de Dios. Y entonces aquí es esto que sucedió con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran miembros. Ellos se habían bautizado, ellos habían recibido al Espíritu Santo. Porque si menciona aquí que ¿por qué dejaste que Satanás te dominara? Para mentir al Espíritu Santo, tenía al Espíritu Santo. Son instantes en los que o escuchamos su voz o no escuchamos su voz. Y yo le pedí al Espíritu Santo que me mostrara este hecho y por qué lo menciona tan enfáticamente: le mentiste al Espíritu Santo. Y yo lo que pude percibir fue tristeza. Tristeza dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros, es nuestro consolador, es el que nos enseña, es el que nos ayuda, es el que nos dirige. Y está ahí con nosotros. Pero en las decisiones que tomamos día a día, si decidimos tomarlas sin tomarlo en cuenta o no queriendo escuchar su voz, poco a poco esa voz se va haciendo más débil, porque nosotros estamos escuchando otras cosas. Escuchemos al Espíritu Santo. Seamos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Saben lo maravilloso que nos fue entregado? Y yo lo comparaba a un hecho que se menciona acerca de lo que se compara el reino de los cielos. Y dice que el reino de los cielos es comparado con un hombre que seguramente andaba por un campo, un terreno que no era de él, por un cerro, no me imagino por ahí. Y este hombre encontró
un tesoro, descubrió un tesoro. Yo me imagino que en ese lugar, seguramente como una cueva o algo que él estaba escarbando, yo me imagino, tal vez encontró ahí piedras preciosas o algo así, porque dice la Biblia que entonces él lo volvió a encubrir y vendió lo que tenía y compró ese terreno y estaba muy contento, muy feliz. Y yo he pensado en el hombre del terreno, no sabía lo que tenía. No sabía lo que tenía, si no, seguramente no vende el terreno, no lo vende a ese precio, porque no sabía lo que tenía. ¿Sabemos lo que tenemos con el Espíritu Santo? El poder, lo que Él nos da. El Espíritu Santo nos fue dado con una misión, testificarle a Él, testificarle con palabras y con hechos, porque como dice este señor Javier Alatorre, a la hora de la verdad, lo que vale son los hechos, ¿cierto? Tenemos un tesoro maravilloso en vasos de barro. Qué increíble que Dios mismo, quien es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, es decir, Él se repartió a sí mismo en nosotros. Jesús mismo, Dios mismo habita en nosotros y tenemos el poder de hacer milagros y prodigios. Todos, no unos cuantos, porque déjenme decirles, déjenme encontrarlo. En Hechos 2:38, cuando Pedro les dijo, arrepiéntase, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y les dijo Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Para todos. No para unos cuantos. Eso es lo que siento que el Espíritu Santo quiere que te des cuenta. Él está ahí contigo. Ese poder que tú ves manifestarse en otros, tú lo tienes también. Tiene que haber un despertar porque hay que compartir de Jesucristo. Compartir con ir y orar con las personas, dar testimonio acerca de, con profecías a quienes les es manifestado este don profético, mensajes de Dios, testificar de Jesucristo y con lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, entonces reflejamos que el Espíritu Santo está actuando en nosotros. De esa manera nos damos cuenta, como soy, se está produciendo esto en mí. Entonces es el Espíritu Santo quien me domina, quien me gobierna, es a Él a quien estoy dándole la dirección de mi vida, es al Espíritu Santo. Y es lo que yo sentía fuertemente, lo que el Espíritu Santo quería mostrar. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Darnos cuenta del poder que está en nosotros. Yo tengo ahí en mi casa, su casa, tengo una periquita, se llama Lady, es una periquita hermosa. Y esta periquita está por mi casa, o sea, tiene su jaula, pero la metemos a mi casa, está en una base, se baja de su base, la ves caminar y yo la veo y digo, si supieras lo que tú puedes hacer, eres capaz de volar, te ha sido dado algo
magnífico. Y a veces así estamos nosotros. Si supiéramos, si entendiéramos lo que hay en nosotros, el Espíritu Santo, que somos capaces de hacer en Él, con Él, muchos hechos por el poder de su Espíritu. Eso es a lo que estamos llamados. Los hechos por el Espíritu. Todo lo que los discípulos, los apóstoles, los que recibieron a Cristo hicieron fue por el poder del Espíritu Santo. Fueron guiados por Él, escucharon su voz, comprendieron, creyeron porque Jesús les dijo, todo esto les digo para que cuando suceda lo crean. Entonces ellos lo creyeron. Ellos dijeron, está en mí y puedo hacerlo. Puedo testificar, puedo hablar de Jesús. Levantar muertos, sanar, hacer todo por el Espíritu Santo. Y yo quiero decirte hoy, ¿te has dado cuenta de lo que hay en ti? El poder del Espíritu Santo. Y para poderte dar cuenta del poder del Espíritu Santo, necesitas la revelación misma del Espíritu Santo. La revelación misma de Él. Yo estaba pensando lo que iba a compartir este día y el martes en la noche terminé de escribir lo que sentí. Me faltaba acomodar ciertas cosas, pero a mi parecer yo ya tenía lo que iba a compartir. Entonces me quedé en mi compu, en mi cama, y puse alabanzas, me puse a orar, me puse a alabar al Señor. Me rindió el sueño y me quedé dormida. Y cuando me desperté en la madrugada, vi mi computadora apagada y la prendí y quise ver el documento que había escrito todo lo que iba a compartir. Y había varios documentos, porque algún programa rescata los documentos que no guardaste. Solamente lo que había escrito para compartir no estaba. De las maneras que había aprendido de mis hijos, era la madrugada, empecé a buscar la forma de rescatar ese documento. Hice todo lo posible por rescatarlo y nada. Y entonces me puse a llorar. O sea, todo lo que había trabajado, yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado de su trabajo, algo que han hecho y resulta que se borró y dices, todo eso, y Señor, no, yo estaba de verdad llorando, triste, o sea, todo el trabajo y demás, y dije, Espíritu Santo, ayúdame. Y lo que yo sentí que me dijo el Espíritu Santo fue, ¿por qué lloras? Y entonces yo le empecé a decir, Señor, se borró todo lo que había escrito, lo que iba a compartir. Y entonces yo sentí que el Señor me dijo, yo te voy a hacer recordar. Pero yo sentí, aquí estoy. Él está. Él nos enseña, Él nos acompaña, Él nos apoya. Es decir, en la misión que nos es dada, Él está con nosotros. Él no nos va a dejar. Él va al frente. Él está atrás, alrededor, apoyando, dirigiendo en nosotros, cubiertos completamente. Yo quiero que hagamos algo. Es el sentir que tengo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo sentí que yo no sé lo que tú sientas con esto que he compartido ahora. Si tú puedes decir, no había valorado, no me había dado cuenta de lo que me ha sido dado, o he ignorado
la voz del Espíritu Santo. La he ignorado y la he dejado pasar. Y lo que yo sentí era decir: Espíritu Santo, perdón. Quiero que nuevamente me hagas escuchar tu voz. Y el darnos cuenta de lo que a través de Él somos capaces, que nos ha sido dado, como el ejemplo que les ponía yo de mi periquita. Y lo que sentía también, ¿tú sabes que recibiste el Espíritu Santo? ¿Tú sabes si lo recibiste? ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres que se manifieste a ti? Si tú sientes una de estas cosas, ahí en tu lugar, ora, o si quieres pasar aquí adelante para que también te ministren y que recibas el Espíritu Santo y que se manifieste a ti. Espíritu Santo, gracias por estar en nosotros. Gracias por llegar a nuestras vidas. Gracias por la habilidad que nos has dado, Espíritu Santo. Las habilidades, por el poder. Porque por ti, Espíritu Santo, podemos testificar de nuestro amado. Porque tú nos enseñas. Porque tú nos guías. Perdón, Espíritu Santo, por ignorar tu voz. Queremos pedirte que desciendas en medio de cada uno de nosotros. Desciende, Espíritu Santo. Queremos ser llenos a rebosar de ti. A rebosar de tal manera que salgan los frutos de una forma natural, porque tú habitas en nuestros corazones. Llénanos ahora, Espíritu Santo. Te damos libertad para que tú fluyas, para que tú te muevas, para que tú hagas, para que tú te manifiestes. Te damos lugar completamente, Espíritu Santo. Tú que ves nuestros corazones, tú sabes lo que hay ahí y queremos que estés tú dominando completamente nuestras vidas. Llénanos, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Fluye. Llénanos de tu amor, Señor. Llénanos de ti. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Padre. Gracias, Dios. Queremos hablar de ti. Queremos que esos milagros y prodigios, como eran hechos entonces, se hagan ahora a través de nosotros, a través de cada uno. Queremos que tú hagas, Señor. Ese antiguo esplendor, Señor, se vea ahora en nuestra casa, porque tú fluyes en medio de nosotros, Espíritu Santo. Porque tú fluyes, porque tú te mueves en nosotros. A cada uno, Señor, en
empieza a llenar y a manifestar, a dar dirección de lo que tú quieres que hagamos, Señor. A cada uno, Espíritu Santo. Todos, Señor, llenos de ti, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
Gracias, Señor. Yo quiero decirte, escucha al Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo, habla con el Espíritu Santo y dile, ¿qué haremos hoy, Espíritu Santo? ¿Qué haremos hoy? Y estar completamente receptivos a lo que Él quiere hacer a través de nosotros y decir, estoy dispuesta a que tú hagas en mí lo que tú quieras. Yo quiero ser parte de tus hechos, Espíritu Santo, de esos hechos por ti. Quiero ser parte. Quiero leerles el Salmo 45. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Más. Pero lo que podamos, hay que hacerlo. Testificar de Él. Dar gloria y honra de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Vamos a adorarle nuevamente con este canto.